En un libro de Excel elaborar la siguiente planilla de datos. Tal cual copian la plantilla. No hay pierde en eso, creo. Rellenar la columna subtotal cantidad por precio unitario. Esta de subtotal se va a llenar multiplicando lo que hay en esta celda por esta celda. Obviamente ponemos la referencia de celda, o sea, P2 por C2. Sí, ejercicio práctico 1. Luego el IGB, lo que ustedes sacaron acá del subtotal, simplemente van a utilizar D2 por el 19%. ¿Sí? O cualquiera de estas pueden utilizar por 0.19, por 19% o por 19 entre 100. Cualquiera de esas tres fórmulas es correcta. ¿Va? Acuérdense, usar la referencia de celdas, no pongan 10 por 2, porque yo estas cantidades yo las puedo cambiar en cualquier momento y entonces la fórmula saldría mal. Y ya la columna total, que simplemente es sumar lo que tengo aquí más lo que tengo aquí y me da como resultado el total. Luego acá en las totales, por ejemplo, tengo que sumar todo esto y mostrarlo aquí. 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 ¿Ok? Ya saben que ustedes solo ponen la fórmula acá arribita y arrastran hacia abajo. No tienen que hacerlo una por una. ¿Va? Cosa que ya estábamos haciendo en el manual antes de irnos. Luego, libro de Excel en otro. Bueno, en sí nomás creen una nueva hoja. Aquí simplemente restan ingresos menos egresos y ya les va a dar el resultado del saldo y aquí simplemente calculan los subtotales. ¿Sí? Crean una nueva columna que se llame comisión. Acá le ponen otra que se llame comisión y simplemente le calculan el 5% del saldo, o sea, es el saldo que en esta cosa es la de 4 por 0.05 y listo, es el 5% de comisión. Es todo lo que hay que hacer en la 1. ¿Va? Ahora, la práctica número 2, salir. Lo mismo, práctica número 2, copiamos todo esto. Y aquí, si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos en el manual de Excel, que es cambiarle los formatos, cambiar el color, tipo de letra, ponerle un sombreado, la fecha de nacimiento. Por ejemplo, se fijan aquí en fecha NAT sale 27.740, ¿verdad? ¿Sí lo ven o no? Aquí, fecha NAT 27.740. Entonces, aquí simplemente yo voy a poner una celda 27.740. Si yo me voy aquí a esta celda y me voy aquí donde dice general y lo cambio a fecha corta, esa representa una fecha, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Va? Ahí es aplicar bordes, sumar los sueldos, los totales en la parte de abajo o a la parte de la derecha, calcularla en una columna rotulada como premio, calcular el 5% del sueldo, que eso viene incluso de la anterior. ¿Va? Y de ahí simplemente es agregar una nueva hoja copiando apellido y sueldo y ahora llamarla liquidación y obtener el mayor y menor sueldo, que ya saben que es con la función max y la función min y solo seleccionan el rango, es de lo último que alcanzamos a ver. ¿Sí? Ok, esa es la 2.
Les digo, esto es sencillo, no son fórmulas complicadas. La complicada es la 4 y la 5. Práctica 1 la eliminamos, práctica 2 la eliminamos, práctica 3. Ok, datos financieros. Vamos a copiar toda la fórmula. Me dice nombrar la hoja actual como control financiero y posteriormente centrar los títulos. Bla, bla, bla. Insertar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe y en dos celdas vacías debajo de esta planilla agregar los siguientes textos. A sola firma y con garantía. Luego rellenar la columna tipo de crédito utilizando una lista. Bla, bla, bla. Ok, esto es, a ver, vamos poniendo Micha y Micha para que sea rápido. Ay, esta Micha no era. Espérenme. Ahí está, listo. Esta Micha sí era. Ah, ahí está. Me voy para acá. Listo. Ahí tengo cliente. No la voy a hacer toda, ¿eh? Importe, fecha, cuota, importe, etc, etc, etc. ¿Ok? Aquí simplemente yo tengo que seleccionar, uso el atajo de teclado control más para agregar una nueva columna. Ya si la quiero más adelante, pues simplemente le pongo acá en importe y control más. Y me dice que crea una columna como tipo de crédito. ¿Sí? Luego nos dice que haga a sola firma o con garantía y lo ponga abajo. Si yo aquí, por ejemplo, todo esto es mi tablita, acá abajo yo voy a poner el texto a sola firma y abajo con garantía. Con garantía. Listo. Entonces, aquí donde dice tipo crédito, yo voy a seleccionar toda la tabla. Me voy a ir aquí donde dice datos, donde dice aquí validación de datos. Le doy validación de datos. Y aquí en permitir cualquier valor, yo le voy a seleccionar lista. En origen, yo voy a seleccionar estas dos tal cual y le doy a aceptar. Lo que nos hace es que aquí ya nos pone a sola firma o con garantía. Y en cualquier celda yo puedo elegir cualquiera de esos. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere ese rótulo. Luego, importe columna simplemente es calcular importe más importe por el 10% entre número de cuotas. Aquí se fijan qué columnas son las que ocupo y simplemente hacen la referencia de la celda y hacen la fórmula tal cual está así. Por ejemplo, si me dice importe más importe por el 10%, en importe cuota, que es aquí. Entonces yo voy a poner igual, el importe pues es este, importe. Me dice más, otra vez importe, que es esta celda, por el 10%. A ver, ¿alguien se quiere unir? Ahí está. Esto me dice que está entre paréntesis, pues lo pongo entre paréntesis. Ok, ahí está. Luego me dice entre número de cuotas. Entre y pues el número de cuotas es esto. Ahí está y le doy enter y listo. Aquí me sale división de cero porque no tengo datos. Si le pongo aquí 650 y cuotas, le pongo 3 cuotas, ya me sale el resultado. ¿Sí? Entonces, aquí esto simplemente es seguir esta fórmula. Lo único que se va a sustituir es IVA por una celda o número de cuota por total de cuota por otras celdas. Y aquí en estadística simplemente es aplicar un recargo y un IVA del 14%. Esta de la B no le hagan caso. ¿Va? Ok. Entonces ya vamos con las importantes. Práctica número 4. Para eso ocupo un archivo llamado ejercicio 4 que se los mandé.
Informática 2, 2668, no, es este. Ejercicios 4 Excel. Ahí está. Planilla de control de ventas. Le mandé este archivo que se llama ejercicio 4 Excel y aquí nos dice ejercicio 4 Excel es el que debo de utilizar. Entonces me dice calcular la columna de descuento teniendo en cuenta que el modelo sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%. El resto no tendrá descuento. Entonces, yo aquí en descuento tengo que poner igual, sí. A ver, déjenle doy más zoom, ¿verdad? Porque no se ve. Yo creo que con ese zoom. Igual, sí, con este zoom. Igual, sí. Y nos dicen, a ver, teniendo en cuenta el modelo a sandalia. Entonces, el modelo, si es igual y entre comillas, sandalia, ok, cierro las comillas, coma, ¿qué va a pasar si es verdadero? Pues me dice que tendrá un descuento del 10% sobre el precio unitario. Entonces es el precio unitario por 0.90 para que ya en automático se haga el descuento. Si no, me dice el resto no tendrá descuento, entonces el resto simplemente será 0. Si yo quiero solamente sacar el 10%, pues lo multiplico por 0.1. Esto ya lo voy a hacer con letra pequeñita, número 10. Ahí está. Y arrastro hacia abajo. Y listo, vean. Aquí es sandalia, sí se aplicó un 10%. Aquí es sandalia, sí se aplicó un 10%. ¿Ok? De aquí, subtotal, IVA, total, aquí está la fórmula. Simplemente es aplicarla. Por ejemplo, aquí en subtotal me dice cantidad por precio unitario menos descuento. Ok. Entonces, subtotal me dice que es igual a cantidad por, abro paréntesis, precio unitario menos descuento. Si se fijan, solo estoy usando las celdas, pero de los títulos que me dice la fórmula. Cierro paréntesis y listo. Copio hacia abajo y ya quedó. ¿Sí? Simplemente es seguir estas fórmulas. Esto en una nueva hoja nombrada como vendedores, calcular cuántas ventas registros en la tabla ha realizado cada vendedor, cuánto ha recaudado en total cada uno de los vendedores y totalizar. Eso ya saben que es contar puntos sí, sumar puntos sí. Y ya lo tienen en videos anteriores. Esto es con un sí. ¿Ok? Va. La 5 entonces. No guardar. Práctica 4 la borramos. Práctica 5. Y me dice que voy a utilizar el archivo verdufrut. Ahí está. Me dice, en la columna rotulada como descuento 1, calcular el importe de un descuento que se realiza a los productos de rubro frutas. Este descuento será del 10% con respecto al importe base. Creo que no hay duda, es un simple sí. Descuento 2 también es un simple sí. Ahora sí, ¿dónde está tu duda, Carlos? Ah, ya. Bueno, entonces ya te la resolví. Entonces, ¿quién tenía dudas sobre las 5? ¿Nadie? Ah, ok. Ah, entonces esta la veo mañana, para que no sea tanto. ¿Va?
Ya mañana si tienen duda en esto, pues me dicen y vuelvo a crear la videollamada. Mande. ¿Mandé? Sí. Ahorita voy a detener grabación.